A veces la vida te detiene en un punto silencioso, como si el alma se quedara mirando un horizonte que no sabe nombrar. ¿Te ha pasado? Ese instante donde te preguntas por qué, si amas a Dios, todavía hay momentos en los que te sientes pequeño frente a lo que vives. Como si algo dentro de ti supiera que fuiste creado para caminar con más firmeza, pero la realidad aún no refleja esa fortaleza. En ese tipo de silencios comienza el camino hacia la autoridad espiritual. Porque la autoridad no empieza en el ruido, ni en los dones visibles, ni en los logros. Comienza en un susurro. Comienza cuando Dios te recuerda quién eres antes de enviarte a lo que harás. Es como si Él se acercara y dijera, antes de que avances, quiero que recuerdes que eres mío. Y en ese instante, algo invisible se acomoda dentro del corazón. La verdad es esta, Dios no te da autoridad porque seas fuerte. Te da autoridad porque te adoptó. Porque puso su nombre sobre el tuyo. Porque, incluso antes de que entendieras cómo orar, cómo creer o cómo resistir, ya el cielo te había reconocido. Hay una frase que el Espíritu a veces trae a la memoria: a todos los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser hijos. No lo tienes que merecer. Solo lo tienes que recibir. Pero muchos viven como si cargaran un documento espiritual que nunca han leído por completo. Saben que Dios los ama, sí, pero no saben lo que esa identidad desbloquea dentro de su vida. Caminan como visitantes en un reino al que llaman hogar. Y por eso las batallas parecen más grandes de lo que realmente son. Tal vez tú estás ahí. Crees, pero a veces dudas de ti. Buscas a Dios, pero muchas veces sientes que avanzas a pasos pequeños. Te aferras a la fe, pero cuando llegan los golpes de la vida, algo en ti tiembla. Y aún así, dentro de ti hay una voz suave que no se apaga: eres mi hijo. Eres mi hija. Yo estoy contigo. Otra verdad viene a la memoria como una luz que atraviesa el alma: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te cubrirán. No es un poema. Es una declaración. La autoridad del primer nivel no es fuerza. Es pertenencia. Es saber que no estás a merced de tus emociones, ni del pasado, ni del enemigo. Es la convicción, profunda y silenciosa, de que llevas el sello de tu Padre en el alma. Y aunque te sientas débil, ese sello pesa más que cualquier ataque que puedas enfrentar. Dios empieza entrenándote aquí, recordándote una y otra vez quién eres. Desmontando la mentira del enemigo que te dice no has cambiado, y reemplazándola con su voz que afirma: tú me perteneces. En ese proceso, tu espíritu empieza a despertar. Y cuando lo hace, algo dentro de ti comienza a levantarse. No por poder, sino por identidad. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje. Imagina por un momento que estás de pie frente a un espejo, pero no uno físico. Es un espejo espiritual, uno que no refleja tu rostro, sino tu verdadera naturaleza en Dios. Y a medida que te miras, comienzas a ver algo que nunca entendiste del todo: no estás solo sobreviviendo, estás siendo formado. Porque el primer nivel de autoridad espiritual no es un título. Es un despertar. Hay días en los que te sientes inestable, donde tu mente corre más rápido que tu fe, y tu corazón parece debilitado por preocupaciones que no pediste. Pero en esos días, Dios no te señala. Dios te entrena. Te vuelve a llevar, una y otra vez, a la misma verdad: no temas, porque yo estoy contigo. Ese es su método. No te empuja. Te afirma. Muchos creyentes pasan años sin entender que la batalla espiritual no comienza afuera, sino adentro. No inicia cuando hablas con autoridad, sino cuando te crees lo que Dios ya dijo de ti. Es ahí donde comienza la transformación profunda, cuando las palabras de Dios dejan de ser conceptos y se convierten en cimientos. Tal vez tú has sentido esa lucha entre lo que sabes intelectualmente y lo que todavía no sientes emocionalmente. Sabes que eres hijo, hija, sí, pero hay días donde la culpa, el miedo o la historia pasada parecen más reales que la identidad que Dios te dio. Por eso, en este primer nivel, Dios trabaja con paciencia.
No te pide que hagas grandes cosas. Te pide que escuches. Escuchar su voz sobre la tuya. Escuchar su verdad por encima del ruido del enemigo. Escuchar su amor incluso cuando tu corazón se siente inseguro. Una frase bíblica vuelve suave al pensamiento, como un recordatorio que abraza: yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo extendiendo mi misericordia. Ahí es donde la identidad empieza a anclar tu alma. Dios te entrena llevándote de regreso a lo esencial. A reconocer su voz. A diferenciar convicción de acusación. A volver a creer lo que Él ya estableció sobre tu vida. Cada pequeño momento de revelación suma. Cada vez que eliges creer lo que Dios dijo en lugar de lo que sientes, tu espíritu se afirma. Cada vez que respondes al miedo con la verdad, algo de ti se fortalece. Y así, sin que lo notes al principio, comienzas a resistir de una manera distinta. Ya no desde la desesperación, sino desde la certeza. Ya no diciendo Señor, sálvame, sino Señor, muéstrame lo que ya pusiste en mi vida. Y esa oración lo cambia todo. Porque la autoridad del primer nivel no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Y una vez que lo abrazas, la atmósfera espiritual alrededor de ti empieza a reaccionar. El enemigo reconoce cuando un hijo de Dios finalmente cree la verdad sobre su identidad. Y ese es el momento donde algo comienza a moverse hacia adelante. Donde el entrenamiento del cielo pasa al siguiente nivel, no por presión, sino por crecimiento. Hay momentos en tu caminar con Dios que parecen muy pequeños desde afuera, pero en el cielo tienen un peso inmenso. Son esos instantes donde sientes un impulso suave en el corazón: perdonar cuando no quieres, guardar silencio cuando podrías defenderte, hacer el bien cuando nadie lo vería. Parecen detalles, pero allí comienza el segundo nivel de autoridad espiritual, la autoridad que nace de la obediencia. Aquí, Dios no solo te recuerda quién eres. Ahora empieza a moldear cómo caminas. Ya no se trata solo de identidad, sino de alineación. Ya no es únicamente saber que perteneces a Él, sino permitir que tu vida responda a su voz. La obediencia tiene un sonido especial en el cielo. Es más que disciplina, más que deber. Es amor en movimiento. Es esa respuesta interna que dice: Señor, confío en ti incluso cuando no entiendo. Y cuando lo haces, algo en lo invisible se afirma, como si los cimientos espirituales bajo tus pies se volvieran más sólidos. Una verdad vuelve al corazón como una orden suave: sométete a Dios, resiste al enemigo, y Él huirá de ti. Muchos se enfocan en resistir, pero la verdadera fuerza está en el primer acto: someterse. Rendir la voluntad. Abrir las manos. Decir sí incluso cuando tu mente quisiera un plan más claro. Dios usa momentos ordinarios para preparar a personas extraordinarias. No te pide obediencia para limitarte, sino para formarte. Cada vez que eliges actuar según su voz, tu espíritu se vuelve más firme, más sensible, más afinado a su dirección. Obedecer afila tu discernimiento, y tu vida empieza a cargar un peso que no tenías antes. Tal vez tú lo has vivido. Ese día donde sentiste que Dios te pedía que no respondieras con dureza. O esa ocasión donde sentiste que debías llamar a alguien solo para animarlo. O ese momento donde decidiste hacer lo correcto aunque nadie lo supiera. Y luego, sin esperarlo, las cosas comenzaron a alinearse. Una puerta se abrió. Una carga se levantó. Un ambiente cambió. No fue coincidencia. Fue autoridad. La autoridad silenciosa de quienes caminan en obediencia. Dios te entrena en este nivel tocando áreas que te distraen, que te drenan, que te debilitan. No porque Él quiera quitarte alegría, sino porque sabe que solo manos libres pueden cargar mayor peso espiritual. Y por eso te pide soltar, perdonar, ordenar, elegir con sabiduría. Cada decisión obedece no a imposición, sino a preparación. Hay un tipo de paz que solo llega cuando obedeces primero y entiendes después. Hay un tipo de claridad que solo aparece cuando das el paso antes de ver el camino completo.
Y hay un tipo de autoridad que solo se forma cuando tu vida se vuelve una extensión del corazón de Dios. El segundo nivel no es ruidoso. No se ve en plataformas. Se forma en lo secreto. En lo cotidiano. En lo que nadie aplaude. Es el brillo espiritual de una vida coherente. Y a medida que este nivel se solidifica en ti, algo comienza a cambiar en tu atmósfera interna. Tu espíritu se vuelve más firme, más quieto, más lleno de propósito. Y sin darte cuenta, estás siendo preparado para algo aún más profundo. Hay instantes de obediencia que no parecen significar mucho en el momento, pero que más tarde entiendes que fueron el comienzo de una transformación mayor. Porque Dios no mide tu fe por el tamaño del acto, sino por la postura del corazón. Cada pequeño sí, Señor, es un ladrillo invisible en la estructura espiritual que Él está levantando dentro de ti. Obedecer no siempre se siente heroico. A veces se siente silencioso, simple, casi imperceptible. Pero es en esos momentos donde el cielo registra tus decisiones con un detalle que tú mismo no alcanzas a ver. Porque cuando obedeces en lo pequeño, el reino se mueve en lo grande. Imagina la escena. Estás en una situación que podría fácilmente llevarte a responder con ira o con orgullo, pero dentro de ti sientes esa voz suave que te invita a la calma. Si eliges la paz, aunque tu carne quisiera otra cosa, en ese instante estás caminando bajo un tipo distinto de autoridad. Una autoridad que no se impone con fuerza, sino con alineación. La obediencia te vuelve más sensible a la voz de Dios. Te enseña a distinguir entre la prisa de tus emociones y la guía del Espíritu. Te entrena a moverte según el ritmo del cielo, no según el ritmo del miedo. Y mientras más caminas así, más peso espiritual llevas contigo. Una frase de la palabra vuelve como un susurro firme: el Señor te guiará siempre, te dará fuerzas en el desierto. La obediencia abre caminos que antes estaban bloqueados. A veces Dios empieza el entrenamiento del segundo nivel pidiéndote cosas que parecen inesperadas. Te invita a soltar una actitud, a perdonar un recuerdo, a dejar una conversación sin la última palabra, a sembrar algo que Él mismo te mostró. Y tú podrías pensar que son detalles, pero Él sabe lo que está formando. Porque la obediencia moldea el carácter, pero también afina la espiritualidad. Te enseña a reaccionar menos y a escuchar más. Te hace más fuerte sin que tengas que levantar la voz. Te vuelve estable en un mundo inestable. Quizá has experimentado el fruto de esto sin darte cuenta. Esa vez que seguiste un impulso del espíritu para hablar con alguien, y después te diste cuenta de que era exactamente lo que esa persona necesitaba. O aquella ocasión en la que decidiste esperar en silencio y la situación cambió sola. O ese día en el que obedeciste sin entender, y luego viste que Dios ya estaba abriendo un camino. La obediencia no busca gloria. Busca fidelidad. Y en esa fidelidad nace un tipo de autoridad imposible de falsificar. Una autoridad que se siente más que se explica. Una autoridad que hace retroceder al enemigo sin que tengas que levantar una batalla visible. A medida que Dios te entrena aquí, tu espíritu comienza a moverse hacia un lugar más profundo. Un lugar donde ya no caminas solo para obedecer, sino para estar alineado con su corazón. Y esa alineación abre la puerta hacia un nivel completamente distinto, la autoridad que fluye de su presencia. Hay un tipo de autoridad que no se aprende con palabras, ni se obtiene con experiencia, ni nace solo del esfuerzo. Es la autoridad que fluye de la presencia misma de Dios. Una autoridad que no depende de tu capacidad, sino de su cercanía. Una autoridad que no se impone, se irradia. En este nivel, no necesitas levantar la voz para que el ambiente cambie. No necesitas demostrar nada. No necesitas explicarte. Tu sola presencia, alineada con la de Él, lleva una paz que desarma, un amor que ablanda, una luz que ilumina incluso cuando tú no estás tratando de iluminar nada. Es aquí donde muchos se sorprenden, porque descubren que Dios no solo habita con ellos, empieza a habitar a través de ellos. El tercer nivel no se construye con prisa. Nace en aquellos momentos donde Dios te invita a la quietud. A detenerte.
A escucharlo. A soltar el ritmo acelerado del mundo para adoptar el ritmo suave del espíritu. A veces, esta etapa llega después de batallas intensas, otras veces, después de temporadas silenciosas que no entendiste en el momento. Pero todo tiene propósito. Porque cuando Dios te está llevando a este nivel, Él reduce el ruido para aumentar tu sensibilidad. Hay una línea de la palabra que se vuelve como un faro en este proceso: estad quietos y sabed que yo soy Dios. No es una orden de inactividad. Es una invitación a la intimidad. En esta dimensión, Dios comienza a formar en ti una historia secreta con Él. No pública. No visible. No para plataformas. Una historia que solo Él conoce. Una historia hecha de encuentros, de lágrimas, de silencios llenos de su presencia, de momentos donde el Espíritu te envuelve sin que tú puedas explicarlo. Es en esa historia donde la autoridad verdadera se forja. Porque la autoridad del tercer nivel no se basa en cuánto sabes, sino en cuánto lo conoces. No en cuántas palabras puedes decir, sino en cuántas veces lo has escuchado. No en cuántas batallas libraste, sino en cuántas batallas Él peleó mientras tú estabas quieto en su presencia. Quizá has vivido pequeños destellos de esto. Momentos donde alguien se te acerca sin que tú lo busques, para abrir su corazón. Conversaciones donde fluye una sabiduría que tú mismo no sabías que tenías. Instantes donde, sin planearlo, llevas paz a un ambiente tenso. Eso no eres tú. Es Él en ti. La presencia deja evidencia. La cercanía transforma ambientes. La intimidad otorga un tipo de autoridad que no puede imitarse. Dios te entrena para este nivel enseñándote a escuchar más y hablar menos. A moverte con su dirección, no con tu impulso. A reconocer su susurro en medio del ruido. A acercarte sin prisa. Y a descubrir que no necesitas forzar nada, porque Él hace el trabajo. El tercer nivel es donde Dios te muestra que la mayor influencia no viene del esfuerzo, sino del estar. Donde entiendes que el poder no se empuja, se recibe. Donde tu espíritu aprende a caminar no desde la ansiedad, sino desde la comunión. Y cuando este nivel empieza a florecer en tu vida, te das cuenta de algo profundo: no es que ahora tengas más autoridad, es que ahora cargas más de su presencia. Hay una profundidad en la presencia de Dios que no se encuentra en temporadas de mucha actividad, sino en esos momentos donde Él te atrae a un silencio que parece demasiado grande para llenarlo con palabras. Un silencio que, al principio, desconcierta, pero que después se convierte en tu refugio. En ese lugar es donde comienza a formarse el tercer nivel de autoridad, la autoridad que nace de haber estado con Él. En esta etapa, Dios no solo te instruye, te transforma. No solo te habla, te moldea. No solo te guía, te acompaña tan cerca que empiezas a sentir su corazón detrás de cada decisión. Y sin darte cuenta, tus movimientos comienzan a reflejar su carácter. La presencia tiene una manera de suavizar lo que antes era duro, de aclarar lo que antes era confuso, de sanar lo que estaba fragmentado. No necesitas pedirlo, ocurre simplemente porque está cerca del que es luz, del que es verdad, del que es paz. Una promesa vuelve como un abrazo: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Esa cercanía cambia tu atmósfera interna. Dios te entrena aquí llevándote a lugares donde el ruido ya no funciona. Donde la distracción ya no satisface. Donde las soluciones rápidas ya no alcanzan. Hasta que tu corazón aprende a descansar, no en lo que ves, sino en quien camina contigo. Es en ese lugar donde tu autoridad se vuelve más profunda, más estable, más real. La presencia de Dios comienza a filtrarse en tus reacciones, en tus palabras, en tus decisiones. Y otros lo notan, incluso sin que tú digas nada, porque hay una serenidad que no proviene de ti. Una sabiduría que llega sin ser buscada. Una compasión que sana. Una fortaleza que sostiene. Has vivido momentos así, aunque quizá no les diste nombre. Esos días donde entraste en un ambiente difícil y sentiste que la tensión disminuía. O esa vez que alguien te dijo: no sé por qué, pero hablar contigo me da paz.
Eso no es carisma. Es presencia. Dios también te entrena en este nivel enseñándote a diferenciar lo que es urgente de lo que es eterno. A dejar de correr detrás de resultados para empezar a caminar detrás de su voz. A parar cuando Él te detiene, incluso cuando tú quisieras avanzar. Porque la autoridad que nace de la presencia no corre, discierne. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a entender que la verdadera fuerza no está en cuanto haces, sino en cuanto permaneces. Que el impacto no está en cuántas cosas completas, sino en cuánta presencia cargas. Y todo esto te prepara para algo aún más profundo, vivir una vida donde no solo obedeces a Dios, sino donde lo representas. No con títulos. No con discursos. Con su esencia reflejada en ti. Cuando este nivel empieza a tomar forma, ya no buscas impresionar. Buscas reflejar. Ya no buscas demostrar fe. Buscas habitar en ella. Ya no buscas cambiar ambientes. Buscas caminar con aquel que cambia todo. Y en ese caminar, tu espíritu reconoce que Dios te ha estado entrenando desde el principio, para llevarte aquí. Hay una verdad difícil de aceptar, no todos llegan a vivir la autoridad que nace de la presencia de Dios. No porque sea un privilegio reservado para unos pocos, sino porque muchos corazones se quedan atrapados en la superficie de la fe. Y no lo hacen por rebeldía. Lo hacen por cansancio. Por prisa. Por ruido. Hay vidas llenas de actividades espirituales, pero vacías de encuentro real. Corazones que oran sin escuchar. Almas que sirven sin detenerse a respirar en la presencia. Mentes que conocen versículos pero no conocen el silencio donde esos versículos se vuelven carne. Y no es porque no amen a Dios, sino porque nunca aprendieron a detener la velocidad interna que les impide percibirlo. Muchos se quedan en los primeros niveles porque confunden movimiento con crecimiento. Y Dios, con amor, quiere llevarnos más profundo. Pero para llegar a esa profundidad, es necesario hacer algo que el mundo moderno no tolera: estar quieto. Esperar. Permanecer. La presencia no se impone. La presencia se revela. Y se revela a quienes se detienen lo suficiente como para reconocerla. Hay una frase que vuelve a veces como un susurro que desarma: el que habita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Habitar, no visitar. Permanecer, no pasar. Eso es lo que transforma. Sin embargo, hay almas que nunca llegan ahí porque están acostumbradas a resolverlo todo. A soportarlo todo. A cargarlo todo. A luchar solas con fuerzas que no tienen. Y la presencia necesita espacio para formar. Necesita silencio para hablar. Necesita rendición para reposar. Otra razón por la que muchos nunca alcanzan este nivel es la búsqueda desesperada de respuestas. No de Dios, de respuestas. Quieren soluciones rápidas, direcciones claras, instrucciones inmediatas. Quieren que Dios hable, pero no quieren quedarse el tiempo necesario para escucharlo. Y Él no es un manual. Es una persona. Una persona que transforma por cercanía, no por urgencia. También hay quienes se quedan fuera porque viven rodeados de ruido. No solo el ruido exterior, sino el interno: preocupación, comparación, miedo, ansiedad, opiniones. Ese ruido constante hace que sus pensamientos ocupen el lugar donde debería reposar la voz de Dios. La presencia no compite. La presencia invita. Y sin embargo, a pesar de estas barreras, Dios sigue llamando. Sigue susurrando. Sigue atrayendo. Porque Él no se rinde contigo. Él no deja de buscarte. Y cada vez que te sientes cansado, Él te atrae. Cada vez que te sientes vacío, Él te llama. Cada vez que algo dentro de ti suspira por un descanso más profundo, es su espíritu diciéndote: ven. Muchos no llegan porque nunca aprenden a soltar el ritmo del mundo para abrazar el ritmo del cielo. Pero tú estás siendo invitado. Dios te lleva paso a paso, con paciencia, con ternura, con insistencia divina,
a un lugar donde tu alma pueda descansar y tu espíritu pueda cargar algo más grande que tus fuerzas, su presencia. Y ahí, en esa invitación silenciosa, comienza la posibilidad de entrar al nivel que transforma todo lo demás. Dios no abandona a quienes se quedan en la orilla. Él llama una y otra vez, hasta que el alma entiende que la profundidad no es un lugar de demanda, sino un lugar de descanso. Pero para llegar al tercer nivel de autoridad, Dios suele llevarte a travesías internas que desarman lo superficial. Y no lo hace para exponerte, sino para liberarte de lo que te impide escuchar. A veces la presencia te llama en forma de vacío. Ese momento donde lo que antes te llenaba ya no llena. Donde los métodos que antes funcionaban ya no bastan. Donde la oración que antes fluía ahora se siente seca. No es abandono. Es invitación. Dios está diciendo, lo que funcionaba antes no funcionará ahora. Ven más cerca. Otras veces la presencia te llama en forma de cansancio espiritual. No cansancio físico, sino ese agotamiento interno que te revela que estás operando con tus propias fuerzas. No es fracaso. Es señal. Es Dios diciendo, descansa en mí. La presencia también te llama por medio de anhelos repentinos. Ese deseo inexplicable de buscar a Dios sin saber por qué. Ese impulso de apagar el ruido y abrir espacio para Él. Ese momento donde tu espíritu siente hambre de algo que no puedes definir. Ahí es donde empieza la transición hacia una autoridad más profunda. Pero para llegar allí, Dios tiene que enseñarte algo esencial: la presencia no se fuerza. Se recibe. Y para recibir, necesitas espacio. Necesitas silencio. Necesitas entrega. Una frase vuelve como un susurro que ilumina el corazón: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Descanso, no exigencia. Esa es la esencia del tercer nivel. Aquí, Dios te entrena de maneras completamente distintas a las anteriores. Ya no te formas solo con disciplinas o decisiones, sino con encuentros. Con momentos donde su paz cae de una manera que te desarma. Con instantes donde sientes que Él está más cerca que tu propio aliento. Con pausas donde entiendes que antes hablabas mucho y escuchabas poco. En esta etapa, el Espíritu Santo se vuelve más claro. No por volumen, sino por cercanía. Empiezas a reconocer su voz en detalles que antes ignorabas: un pensamiento suave, un impulso de compasión, una convicción que te endereza, una paz que te guía sin explicación. Y, sin darte cuenta, tu carácter comienza a reflejar su carácter. Dios te entrenará permitiendo momentos donde no tendrás claridad inmediata. No para confundirte, sino para enseñarte a depender de su presencia más que de su instrucción. Porque cuando dependes de su presencia, ya tienes su instrucción, incluso antes de escuchar las palabras. También te enseñará a cargar su corazón. A sentir lo que Él siente. A amar como Él ama. A ver a las personas como Él las ve. Ese es el nivel más profundo de autoridad, cuando no solo hablas de Dios, sino cuando tu vida empieza a reflejar su compasión. Y entonces, un día, casi sin darte cuenta, lo experimentas: entras a un lugar y la atmósfera cambia. No porque eres fuerte, sino porque Él está contigo. No porque sabes mucho, sino porque has estado con Él. Es ahí donde la autoridad espiritual se vuelve evidencia, no explicación. Hay momentos en la vida donde Dios te llama a crecer no con palabras audibles, sino con circunstancias que parecen desafiarte. No para destruirte, sino para estirarte. No para quebrarte, sino para revelarte lo que Él ya ha puesto dentro de ti. Así es como Dios te mueve de un nivel de autoridad espiritual a otro, a través de temporadas reales, decisiones reales y procesos que te hacen más fuerte por dentro. A veces, el entrenamiento llega en forma de desafío. Un conflicto inesperado. Una carga emocional. Una situación donde tus fuerzas no alcanzan. Y ahí, mientras sientes el peso, Dios te muestra que la autoridad no crece en la comodidad, sino en la firmeza.
Hay una promesa que suele volver en esos momentos como un recordatorio firme: no temas, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, yo te sostengo. Cada vez que abrazas esa verdad en medio del dolor, algo se afirma en tu espíritu. Otras veces, Dios te entrena por medio de pasos de fe que parecen ilógicos. Decisiones que no se sienten seguras al principio. Caminos que no ves completamente. No es que Dios juegue con tu incertidumbre, es que Él sabe que la fe madura cuando caminas antes de ver. En esos momentos, Dios no te exige perfección. Te invita a confiar. Cada paso que das sin entender del todo abre un espacio donde tu dependencia de Él se vuelve más profunda y más real. También te entrena con pequeños impulsos del espíritu. Ideas que parecen insignificantes: orar por alguien, enviar un mensaje, dar un acto de bondad, sembrar algo que Él te muestra. Estos actos, aunque simples, construyen algo poderoso dentro de ti. Son como ejercicios espirituales que fortalecen tu sensibilidad a su dirección. Y cuando respondes con rapidez, tu espíritu desarrolla un reflejo: moverte con Él en vez de moverte con tus temores. Dios también usa temporadas de silencio. Esas que parecen largas, confusas o aburridas para el alma. Pero en esos espacios, Él afina tu oído, limpia tus motivaciones y crea raíces más profundas que las que se forman en tiempos de mucha actividad. El silencio no significa ausencia. Significa formación. Y luego están las temporadas donde Dios te deja actuar. Donde ya no te dice cada paso. Donde tienes que practicar lo que aprendiste. Donde tus decisiones empiezan a mostrar tu madurez espiritual. Como un maestro que observa desde cerca mientras el aprendiz conduce por primera vez en una carretera real. Él no se aleja. Él te supervisa. Pero te deja practicar para que tu confianza crezca. Cada desafío, cada silencio, cada obediencia, cada paso incierto, todo hace parte del mismo entrenamiento. Uno diseñado no para hacerte fuerte por voluntad propia, sino para fortalecer lo que Dios ha construido dentro de ti desde el primer nivel: identidad, obediencia, presencia. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de algo hermoso: nada fue desperdiciado. Nada fue casual. Todo apuntaba hacia un propósito mayor. Dios te ha estado formando para cargar su autoridad. Y ahora, más que nunca, estás listo para abrazar el nivel al que Él te está invitando. Has caminado por un viaje que muchos nunca se detienen a reconocer. Un viaje donde Dios tomó cada parte de tu historia, lo bueno, lo difícil, lo silencioso y lo inesperado, y lo usó para formar algo dentro de ti que no se ve a simple vista, pero que pesa en el mundo espiritual. Él comenzó mostrándote quién eres: su hijo, su hija, alguien marcado por su nombre. Desde ahí, desmontó tus inseguridades y fortaleció tu identidad. Te enseñó a creer lo que Él afirmó sobre tu vida desde el principio. Esa fue la primera capa de tu autoridad. Luego te llevó por el camino de la obediencia. Un camino que parecía hecho de momentos simples, pero que construyó dentro de ti un carácter estable. Te enseñó a caminar según su voz y no según tus impulsos. Esa obediencia silenciosa formó la segunda capa de tu autoridad. Y después, casi sin que lo notaras, comenzó a llamarte hacia la intimidad. Hacia la presencia que transforma sin exigir. Hacia ese lugar donde tu alma descansa y tu espíritu se vuelve uno con el corazón de Dios. Ahí nació la tercera capa, la autoridad que fluye de estar con Él. Cuando juntas todo esto, ves que tu vida nunca estuvo detenida. Siempre estuvo siendo moldeada. Siempre estuvo siendo guiada. Siempre estuvo siendo preparada para algo más profundo de lo que imaginabas. La autoridad espiritual no es un evento. Es una historia. Una historia que Dios ha venido escribiendo contigo desde antes de que entendieras el proceso. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti ya lo sabe: estás siendo llamado a caminar con una fortaleza más silenciosa, más profunda, más real. Una fortaleza que no se impone, se manifiesta. Una fortaleza que no nace del esfuerzo, sino de la comunión. Recuerda esta verdad:
todo lo puedo en aquel que me fortalece. No en tus fuerzas. En las suyas. Has sido entrenado, moldeado y preparado. Y aunque queda camino por delante, tu espíritu ya lleva evidencia del Dios que te llamó, del Dios que te formó, del Dios que te sostiene. Y esto que sientes ahora, es apenas el comienzo. Y ahora, antes de cerrar este tiempo, quiero hablarte como si estuviéramos frente a frente, en silencio, dejando que lo que Dios hizo en este mensaje siga obrando en tu corazón. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección, con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz, en luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir. Pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí, apenas comienza.